Muy buenos días. El día de hoy, 5 de octubre del 2023, se va a instalar la audiencia señalada en el expediente 1606-2022, seguido en contra de Edgar Durazma Sánchez. La primera sala penal de apelaciones está conformada por el doctor Máximo Licero Torres Cruz, el doctor Waldo Abraham González Zapaza y la doctora María Rosa Espinosa Mejía. El director de debates de este proceso es el doctor Waldo Abraham González Zapaza. Se agradece la comprensión de los participantes y la concurrencia que han tenido hoy día. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la presente audiencia, sino antes solicitar la acreditación de los juicios procesales. Ministerio Público. Bien. Muchas gracias, señor magistrados. Buen saludo de la mañana por el Ministerio Público, Fran Ponce Rosado, fiscal adjunto superior de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Distrito Fiscal de Huancavelica, con domicilio fiscal en la avenida Celestino Machado Muñoz, número 896, Santana, Huancavelica, y con casilla electrónica número 89835, a efectos de las notificaciones que se van a llegar de la presente sesión. Muchas gracias, magistrado. Gracias, Defensa Técnica. Gracias, presidente, señor director de debates. Luis Ángel Lapaza Meneses, registro matrícula 987, Colegio de Abogados de Tacna, casilla 102242, domicilio universal Augusto Beleguía 448B, cercado de Huancavelica, teléfono 916-477-602, correo luisangel1909@gmail.com. Abogado patrocinante de Doris Ibarra Poma, excepcionante en el presente incidente, señor director de debates. Gracias. Gracias. Especialista de audiencias, por favor, doctor, informar si es que hay alguien conectado en la plataforma virtual. Ninguno, señor magistrado. Muy bien, los datos proporcionados se consideran válidos y ciertos. Para efectos procesales, autorizado a la sala a notificar por cualquiera de los medios antes señalados para poder realizar las diferentes notificaciones que recaigan en el presente proceso. Muy bien, vamos a solicitar al especialista de audiencias que dé cuenta si han sido válidamente notificados todos los datos procesales para el día de hoy, si existe despacho pendiente por resolver, prueba en segunda instancia, la resolución impugnada y cualquier otro informe que se pueda dar cuenta siempre y cuando lo hubiere. Doctor. Buenos días, señores jueces superiores y con los presentes para informar que en la presente audiencia es materia de apelación la resolución número 5 de fecha 29 de agosto del año 2023 emitida por el tercer juzgado de investigación preparatoria de Huancavelica, que ha resuelto declarar infundado la excepción de improcedencia de acción por atipicidad peticionada por la defensa de la investigada Doris Margot Ibarra Poma en el proceso que se le sigue por el delito de peculado doloso en agravio del Hospital Departamental de Huancavelica. Dicha resolución ha sido materia de apelación por parte de la defensa técnica de Doris Ibarra Poma y con resolución número 33 se ha concedido el recurso de apelación, señores jueces superiores. Informo que todas las partes están debidamente notificadas, no existen medios probatorios ni tampoco escritos, señor juez. Ya, muy bien, gracias. ¿Alguna observación, algún pedido previo antes de cerrar la presente audiencia por parte del Ministerio Público? Ninguna, por favor. Defensa Técnica. De igual manera, señor presidente. Muy bien, no viene ninguna observación, ningún pedido. Instalamos la presente audiencia y se considera como válida. Se pregunta a la defensa técnica si es que se va a ratificar o no, ya sea total o parcial, de su apelación y de igual forma de su contenido. En efecto, gracias, señor director de debates. La defensa se ratifica en todos los extremos de recurso impugnatorio. Ya, muy bien. Estando a lo antes mencionado por la defensa técnica, vamos a solicitarle al señor representante del Ministerio Público narre brevemente los hechos que se le atribuye al apelante. Asimismo también la calificación jurídica que se ha dado en la formalización y si hubiese en la acusación. Ministerio Público. Bien, gracias, señor magistrado. En efecto, es bueno traer a colación respecto a los hechos que es materia ahora de impugnación, esto a la deducción de la excepción que ha sido de la parte de la defensa técnica. Pues bien, los hechos, señor magistrado, nos remitimos al año 2021, específicamente cuando nace pues este decreto supremo, la número 027-2021, en la cual en el estado de COVID se emite como una bonificación excepcional a efectos de que se pueda dar a todo del sector de salud y personal administrativo un bono excepcional. Esto específicamente a partir de febrero del año 2021, a través de este decreto que fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que definitivamente debería ser beneficiados todo aquel personal de que en efecto tendría pues que prestar un servicio, pero bajo la condición de manera presencial. Así está establecido en este decreto en su primer artículo y segundo y tercero.
Pero además de eso, señala que para que se pueda otorgar este beneficio excepcional en estado de COVID, además de que debe prestar de manera presencial, se establecía que también se tenía que identificar qué personas serían beneficiarios de ello. En mérito a ello, establece muy claramente en su segundo artículo y tercero que serían directamente los responsables, los jefes de departamentos, así como la Oficina de Recursos Humanos. Bajo ese contexto se tiene pues que aquí en el Hospital Regional de Huancavelica y bajo la dirección de los departamentos correspondientes, y aquel entonces pues estaba ahora imputada y que está dentro de la formalización de investigación preparatoria, la ahora imputada Doris Margot Ibarra Poma, en su calidad de jefa de obstetra del departamento clínico obstetra. Tal es así que esta designación se le hace a partir de marzo del año 2021, específicamente con el memorando número 4/2021 de fecha 3 de marzo. Y es en mérito a este memorando que emite lo que es el informe número 37 de fecha 4 de marzo del año 2021, a efectos de que se le incluye a ella misma como beneficiaria de este beneficio y de esta forma pues sea a premiación de este beneficio excepcional por la suma de 1.440 nuevos soles. Pero no solo eso, sino que además también emitió el informe número 39 de fecha 5 de marzo de 2021 a efectos que también su colega sea también beneficiario de este beneficio, pero a sabiendas que de su colega se encontraba aquel entonces con licencia con goce de remuneraciones por cuanto había sido diagnosticado en el catálogo de riesgos de aquel entonces. Entonces no era merecedor. Y respecto a ella que se había metido este informe, la número 37, de que en efecto sería también beneficiaria, también no le correspondía. ¿A razón de qué? Porque en el mes de febrero la imputada Doris Margot Ibarra Poma, además de ser jefa, se encontraba de vacaciones. Una resolución que se había emitido en diciembre del año 2020, un año anterior. Bajo ese contexto, la imputación concreta que tiene en la formalización, y está así plasmado, señor magistrado, y también está ratificado en la resolución que es materia de impugnación, se tiene que se le atribuye a Doris Margot Ibarra Poma, en su calidad de jefe de obstetra del Departamento Gínico Obstétrica del Hospital Departamental de Huancavelica, primero, haberse apropiado para sí la suma de 1.440 nuevos soles de esta bonificación excepcional que se ha otorgado mediante el Decreto Supremo número 27/2021. Así también, en el segundo momento, se le atribuye pues haberse apropiado para otro, esto es para su colega, ¿no? Guadalupe Bonilla Espinal, también al haberse dispuesto mediante el informe número 39 que se le reconsidere y integre en la lista de beneficiarios, pese a tener conocimiento que esta servidora en el mes de febrero se encontraba con licencia, no con goce de remuneraciones y no tenía pues un trabajo presencial. Hechos que calzan debidamente en el delito contra la administración pública en su modalidad de peculado doloso por obligación, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal. Claro, es en su calidad de autor que se le atribuye pues a la imputada Doris Margot Ibarra Poma en agravio del Estado Hospital Departamental de Huancavelica. Es el contexto, señor magistrado. Muy amable, gracias, doctor. Defensa técnica, su pretensión y de ser varios agravios, enumerarlos. Solamente para tenerlo claro, doctor. ¿Cuántos agravios tiene? Gracias, señor director de debates. 6. 6 agravios. Primera y segunda foja del... Ya, en todo caso, doctor, precísenos cuál es su pretensión y enumere los agravios, por favor. Solo los enumero, gracias. A su solicitud, señor director de debates, la pretensión que postula la defensa respecto del excepcionante es que se revoque la resolución número 5, que declara infundada la excepción de procedencia, y en su defecto, declarándose fundada dicha excepción, en virtud del debate en primera y segunda instancia, se sobresean los autos conforme a derecho. Los agravios enumerados son los siguientes. 1. En el ítem 4.2.3, subjetiva el acuo, el elemento típico relación funcional y deber de custodia subjetiva para rechazar la excepción. Agravio número 2. En el ítem 4.2.5, valida el acuo el elemento típico emitir informes para la tipología peculado, rechazando las acciones típicas debatidas. Tercero, descalifica
en el ítem 4.2.6, descalifica el acuo la condición de autor, elemento típico, parte objetiva de la categoría tipicidad, elemento autor como funcionario de facto, pese a que, como ha reseñado la Fiscalía, se trata de un memorando, que lo designaría con tilde como funcionario. 4. En el ítem 4.2.7, el acuo descalifica el grado de autor por ausencia del elemento de relación funcional y el elemento caudal público, según el Decreto Supremo 027-2021, EF. 5. Justifica sin base legal el acuo para descalificar la excepción de procedencia el principio de progresividad ajenas a la dogmática penal en materia de excepciones de improcedencia. 6. No se pronuncia sobre lo debatido en audiencia, esto es, la conducta típica, apropiación de caudales apropiados por razón de su cargo que se debatió, y la tipicidad por el bien jurídico protegido que impide construir el delito por criterios materiales. 6 agravios. Muy bien. Ministerio Público, ¿esos son los agravios desarrollados en su apelación? En efecto, es lo que hace mención en su escrito, señor magistrado, pero valga la redundancia, sería mejor precisar con exactitud en qué vertiente se pasaría estos agravios, a efecto de tenerlo claro, y también aprovechando, también como quiera que está señalado de manera sucinta sus agravios, también ha de señalar en qué vertiente se va a calzar este respecto a la excepcionalidad, ya sea una tipicidad absoluta o relativa, a razón de que no se tiene de manera sucinta en su escrito. Solo con esa tingencia, señor magistrado. Defensa técnica al respecto. Gracias. Buen punto. Agradezco la tingencia, señor fiscal. En efecto, la configuración típica y por precedentes supremos, cuando se ventilan elementos tangenciales, medulares del tipo penal, se habla de la tipicidad absoluta. Muy bien, tipicidad absoluta. Doctor, así como los ha descrito en sus agravios, desarrollarlos también en ese sentido. Primer agravio, segundo agravio, tercer agravio. ¿Ya? ¿Le vamos a dar cuánto tiempo desea? ¿Sería posible 14 minutos? 10, doctor. 10 minutos. ¿Le parece? Es un auto. Correcto. De igual forma, al Ministerio Público le vamos a solicitar agravio por agravio, se pronuncia, ¿ya? Ya, adelante, doctor. 8 y 13. Gracias. Señor magistrado, por precedentes vinculantes, en excepciones de improcedencia, no se puede añadir hechos que no sean los que estén en la formalización. Y lo que está en la formalización, que es objeto de debate, está en el ítem 4.6 de la formalización que se anexa. No, le estoy precisando cuál es el factum, del cual, según la Corte Suprema, no se puede añadir ni ventilar en esta audiencia situaciones hoy día reseñadas que no están ahí. En el 4.6, efectivamente, dice que se atribuye a Doris Margot Ibarra Poma haberse apropiado para sí 1.400 soles del bono extraordinario COVID, cuando se desempeñó como profesional obstetra. Y más abajo, como ha reseñado el señor fiscal, se le atribuye el ítem G de su formalización, el haber emitido informes. Sobre esta premisa, como dice la Fiscalía, como jefe de obstetra se habría apropiado bajo la premisa de haber emitido informes, se cuestionó la tipología penal vía excepción de improcedencia. Agravio número 1. 4.2.3 del auto. ¿Qué resuelve aquí el señor juez en relación al elemento relación funcional y deber de custodia? Se lee a partir de la línea 10, se lee que Doris Margot Ibarra Poma como Guadalupe Elba Bonilla Espinal, del cual se denotaría que habría, con tilde, condicional, existiría una relación funcional, lo subjetiva, lo supone. Acabo de leer la formalización y la Fiscalía no da cuenta de la relación funcional entre la cosa pública y el sujeto activo. Entiéndase ello conforme el acuerdo plenario, entre otras doctrinas legales del 04, cuando dice: relación funcional es el poder de vigilancia y control sobre la cosa con mero componente típico. Esto es la competencia del cargo, confianza en el funcionario en virtud del cargo, poder de vigilar y cuidar los caudales o efectos. En pocas palabras, la relación entre el sujeto activo y la cosa pública. En la formalización, como se ha dado lectura, no aparece eso. No está ese elemento, por eso que se cuestiona como elemento medular. El acuerdo plenario dice que es un elemento configurante nuclear. Sin eso, todo se caería. Ahora bien, el señor juez dice que habría. Si la Fiscalía no lo postula y el juez dice habría, entonces está subjetivando el elemento típico de relación funcional. Esto es, ¿en qué radica
el poder de vigilancia, la entrega, la custodia de la administración y por lo tanto el empoderamiento de la cosa pública. No se sabe si son caudales o efectos. Siendo ello así, según el escrito fiscal, no existiría esa cosa pública en poder, administración, en custodia del señor o de la imputada. Es por eso que causa agravio cuando el señor juez, apartándose de lo que dice la propia formalización, dice, lo estoy leyendo, habría existido. Es más, también subjetivo el otro elemento cuando dice en las dos siguientes líneas, lo cual por ende generaría o implicaba un deber de custodia. ¿Qué generaría un deber de custodia? El habría, el condicional de que podría existir, cuando eso no está aquí, porque tendría que significar esto, cuál es el deber o infracción de deber que se le ha otorgado y como consecuencia lo ha vulnerado, infracción de deber, sobre su custodia. Porque aquí se infiere, según la tesis fiscal hoy ratificada, que habría emitido informes. La emisión de informes, según el 387, señor magistrado, relación funcional, forma parte, sea informes, oficios, cartas, cualquier documento, forma parte de la tipología peculado por apropiación. El señor juez dice que sin esa firma no se hubiera realizado el pago. El señor fiscal ha reseñado un decreto supremo, efectivamente, que ese pago lo hace Lima, bajo diferentes segmentos, incluye a recursos humanos y la dirección de la localidad, pero no a esta persona, que es un obstetra. Es por ello que decimos que se está subjetivando el elemento objetivo de relación funcional como estamos acreditando. Segundo, el elemento, el emitir informes. Reitero, el 387 no contextualiza la acción como acción típica de la emisión de informe o cualquier documento como base para la apropiación o para la utilización de un caudal o efecto público. Máxime que no se define qué caudal o efecto público se habría transferido o se habría otorgado a mi patrocinado. Esto es, según la Corte Suprema, caso 102-2016 Lima, la consumación de este delito, hablando de emitir informes, si esto fuese así, se realiza al producirse la apropiación de los caudales o efectos por parte del sujeto activo. Vale decir, cuando el sujeto activo, incorpora patrimonio público, parte del patrimonio público a su patrimonio personal. Esta apropiación tiene que ver con la incorporación al patrimonio y la imputación fiscal nos habla de dos informes. Entonces, el juez valida el acto de emitir informes como parte componente de la tipología penal peculado y es por eso que causa agravio. Tercero, en el ítem 4.2.6, señores magistrados, el 4.2.26, se infiere aquí o se descarta aquí la situación de autor cuestionada por la defensa respecto de mi patrocinada. ¿Por qué? Porque en efecto no existe designación, no existe resolución consignando o designando, a dicha persona como un sujeto activo de este delito en relación a un caudal o efecto del Estado. La Fiscalía ha reseñado un memorándum. Un memorándum es un formato, señor magistrado, de 6 líneas, lo estoy viendo en la mano. ¿Fluye de un memorándum el deber de cuidado o el deber de infracción de deber? Cuando sucede que es una obstetra y como tal no tiene relación funcional con el caudal público. El señor magistrado de primera instancia dice que sí, pero la situación es que el tipo penal nos pide eso, la relación funcional entre el sujeto activo y el caudal o efecto. Esto no puede subjetivarse, no puede decir el señor juez habría. El elemento objetivo supone la objetivación presente de ese elemento para debatirlo. Se ha debatido en primera instancia y también se debatirá ahora y ese elemento está ausente para poder vincular al Estado o la cosa del Estado con el sujeto público e inferir la apropiación o el peculado por apropiación. Cuarto, por tema de tiempo, se descalifica en el ítem 4.2.7, señor magistrado, el ítem autor del delito de peculado en relación funcional y el caudal público. ¿Por qué? En la formalización que he dado lectura, y ustedes pueden dar más atención al ítem 4.6 de la formalización y siguientes vinculados a 2 informes, se puede inferir, señor magistrado, que se puede atribuir en normática penal el grado de autor a aquel que ha causado, ha lesionado el bien jurídico protegido o en su defecto, aquel que ha tenido el poder para causar un daño al Estado. Una obstetra en condición, valga la redundancia de obstetra, y siendo que el erario público, por esa resolución de la 02, que es el Decreto Supremo, se paga en Lima, con informes desde aquí,
puede ser autor cuando en dicha resolución, como ha reseñado el señor fiscal en esta audiencia, estructura, uno, que se identifica primero al personal beneficiario de, en segundo, recursos humanos, es el responsable de verificar, la señora no es jefe de recursos humanos, responsable de verificar que a dicho personal, y tres, es el director de la entidad, el que por acto resolutivo ordena el pago. ¿Alguna de estas relaciones funcionales cumplió la señora, la imputada? ¿No? Entonces, causa extrañeza que la judicatura descarte, pese a que la norma está ahí, de que el caudal público se habría dado pues, a dicha persona y se vincula todo ello a uno o a dos informes. Por tiempo. Quinto, principio de progresividad. Esto atenta violentamente contra el procedimiento penal de la Corte Suprema, señor magistrado, y el Tribunal Constitucional sobre la resolución de los autos de improcedencia de acción. ¿Por qué? Porque el artículo 6 estructura qué debe resolver el juez y es en relación a lo debatido en dicha audiencia. La jurisprudencia ha tratado de que en excepciones no se puede ventilar tema de responsabilidad penal, material probatorio y demás. Pero la jurisprudencia y la norma no permite introducir como fórmula de resolución de un debate de procedencia el principio de progresividad que invoca el señor juez 4.2.9 del autoapelado. ¿Por qué? Porque el señor juez, y esto se está haciendo práctica ya en dicho juzgado, se ampara en el principio de progresividad y bajo esa lógica, para que el señor fiscal avance en sus investigaciones, pues ninguna excepción tendría amparo, porque se basa en eso. Por el principio de progresividad puede la situación cambiar, todo lo demás. Entonces, ¿para qué se debate elementos típicos si se va a amparar en un principio de progresividad que la norma no lo permite en la jurisprudencia para rechazar la excepción? Manteniendo una postura ajena a las reglas procesales en relación al debate, que tendría que ser estrictamente objetivo de los elementos típicos, salirse por la tangente y recurrir al principio de progresividad, que no está en la norma, por cierto. Un minuto. Sexto. Tampoco se pronuncia por ítems debatidos en la audiencia de primera instancia como son caudales o efectos, porque se definió en aquella instancia que es un caudal, bueno, en la dogmática penal y efecto, y no aparece aquí qué caudal o efecto habría sido encomendado bajo custodia o administración a mi defendida. Luego, el ítem jurídico, atipicidad por el bien jurídico protegido, porque el bien jurídico protegido se correlaciona con la protección de la cosa pública. Y esto puede afectar quien a su vez no fue funcionario público, que como hemos reseñado el artículo 425, por ejemplo, del Código Penal, reseña qué segmentos de personas pueden ser funcionarios públicos. Y en el ítem 7, que es la parte última, reseña los demás designados por la Constitución. Bueno, la ley ni la Constitución amparan un funcionario de facto. Quizás es la tesis del señor fiscal, de la Fiscalía. Todo esto, me pasé 30 segundos, señor presidente, todo esto tiene su correlato en lo siguiente, y con esto termino. ¿Por qué cuestiono la ausencia de los elementos objetivos que el señor juez, por este principio de progresividad, los ha dado por sentados? La verdad de la historia es que esta investigación en sede fiscal se originó por cobro indebido, por el cobro de este bono COVID. Por eso es que los elementos no están. Entonces, cuando esto se archiva, suben a la Fiscalía Superior y la Fiscalía Superior, lo mismo hablé con los fiscales, les ordenan que formalicen por peculado. Es por eso que los elementos no están. Gracias. Y con esos ítems solicito se tenga por sustentada la presente, se debata y se declare fundada en su oportunidad. Gracias. Muy bien, cumplió el término que se le ha dado. Igual al Ministerio Público por 10 minutos, son 8:24. Adelante, doctor. Bien, gracias, señor magistrado. Primero, debemos partir que en efecto estamos en una excepción en la cual debemos tener en cuenta el contexto, ya sea de una formalización o si no, cuando estemos en una acusación. Aquí estamos en una formalización. Partimos de ese punto porque, en efecto, muy bien lo aplicado por el juez de primera instancia en el sentido que estaba en una progresividad. ¿Por qué? Porque en una investigación preparatoria se debe tener en cuenta pues, el artículo 321 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es la finalidad de una investigación preparatoria? Recabar los elementos de cargo y de descargo, por ende a la defensa reunir pues, los elementos que acredite su defensa. Bajo esa premisa se va la viabilidad que ha de tener para llegar recién a una conclusión, ya sea sobresiendo o acusando. Y es por eso que hace mención esta progresividad. Por ese lado que se inicia. Segundo,
pues definitivamente aquí no estamos ni siquiera en una tipicidad absoluta como lo señala, porque si estamos absolutamente, este contexto no estaríamos acá. La absoluta es cuando un hecho no calza en un tipo penal o no se subsume, ya sea por acción o omisión. En este caso, sí, distinto hubiese sido al menos que postule por una tipicidad relativa por uno de los elementos que el tipo penal del peculado no calzaría. Que en este caso, bueno, ha dejado aceptado claro que es absoluta, lo cual no calzaría. Pero bueno, vayamos a sus agravios de manera sucinta. Primero, que subjetiza el acuo a razón de que no existe una relación funcional, el deber de custodiar. Aquí hay que tener bien claro, la relación funcional es la cualidad del funcionario primero identificado, que en este caso, su patrocinada, Doris Margot Ibarra Poma, tenía la calidad de jefa de obstetra del departamento génico obstetra. Esto en mérito a qué? Al memorando 4-2021 de fecha 3 de marzo de 2021. Y es con ese cargo es que emite los informes 37 y 39. Mayor precisión, ¿qué nos dice el 425? Porque para entender el cargo del funcionario y servidor público hay distintos desarrollos y casaciones que lo han señalado, inclusive la Corte Interamericana, entre otros, de que debemos partir desde un proceso administrativo para determinar en qué estamos en un funcionario público y a la vez por política criminal, de que dentro del contexto penal se debe tener funcionario público aquello que tiene esa potestad de decisión y manejo de los caudales del Estado. Y esto pues tiene su amparo en el 425 del Código Penal, específicamente en su artículo 3, porque muy claramente en este nos señala que es funcionario servidor público. Todo aquel, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral, entre otros, y que en virtud de ello, ¿no?, ejerce funciones en dichas entidades, organismos, de manera sucinta. Estando habilitado con este artículo, se tiene, pues, señor magistrado, de que fue ella, a través de ese cargo, que emite el informe 37 para que sea parte de este beneficiario y en segundo momento sea otra servidora también con el informe número 39. Si no, díganos, si no informaba, los caudales salían al dominio privado de ella y de su colega, no hubiese salido, sino es gracias a ello. Ahora, ¿por qué la relación funcional? Ella como funcionaria, ahora respecto a los caudales, porque el Decreto Supremo 027 establece que los que tienen que identificar eran los jefes de departamento o lo que hagan las veces de ellos. En este caso, su patrocinada ha hecho las veces de este jefe de departamento, razones por las cuales ha emitido este informe 37 y 39. Y de esta forma ha dispuesto que los caudales pasen a su dominio, así como de su colega. Y a eso se llama, pues, la disponibilidad jurídica, señalado y establecido en el fundamento 6º del Acuerdo Plenario 4-2005, que no es otra cosa que nos señala que no es necesario de que para que se pueda configurar el delito de peculado, se tenga que tener de manera directa los caudales del Estado, sino que también existe la llamada disponibilidad jurídica, aquel bajo la cualidad de funcionario puede disponer por esa cualidad de ser o que el Estado le haya confiado. Razones por las cuales en esta vertiente del delito de peculado se tiene, pues, como bien jurídico, cuál es la no lesividad del patrimonio y en segunda vertiente lo que es el abuso de poder que debe tener o debe abstenerse el funcionario público. Entonces, bajo ese contexto encontramos que definitivamente esto sí se da, este presupuesto. Ahora, respecto al segundo cuestionamiento, a emitir informes, señor magistrado, para no mayor redundar, se dijo, la disponibilidad jurídica puede ser por cualquier otro medio. O sea, no necesariamente tiene que tener los caudales en su mano, como lo hace el tesorero o el administrador, que tiene los caudales, sino el ejemplo clásico, que en las reiteradas casaciones se viene sentenciando. El supervisor, a través de las conformidades, es que dispone los caudales, se pague al contratista. En este caso, por parte de Doris Margot Ibarra Poma, ha hecho, a través del informe 37, pase a su dominio privado caudales del Estado. Con el informe 39, pase el dominio a favor de su colega, ¿no?, Guadalupe Elba Bonilla Espinal, sin que sean merecedores de este beneficio. Entonces, existen, pues, estos informes que convalidan su accionar y, por ende, la disponibilidad jurídica que se señala y se cuestiona en esta oportunidad. Respecto a la condición de autor, está de más señalar, señor magistrado, autor, siendo uno de los presupuestos esenciales, estamos hablando dentro de la administración pública, y en efecto es autora
porque en mérito al memorando 4/2021 es que como jefa de esa área emite estos informes. No lo hace como cualquier otra persona particular, lo hace dentro de la administración pública, que debe ser lo correcto, ¿no? Y verificar. Y más aún se suma a esto, a sabiendas de que en el mes de febrero ella se encontraba de vacaciones, emite informe para que sea parte de esta bonificación, cuando decía aquellas personas que tenían que prestar el servicio de manera presencial. En segundo lugar, hace lo mismo, emitiendo el informe 39 a favor de su compañera Guadalupe Elba Bonilla Espinosa, a sabiendas de que esta persona en el mes de febrero se encontraba con licencia, ¿no?, con remuneraciones y se encontraba pues en el riesgo de COVID y por ende no era merecedor. Entonces, bajo ese contexto se encontramos que es autora y su actuación ha sido dentro de la administración pública. Entonces, se encuentra dentro de los elementos del tipo penal que en efecto es autora. Respecto al cuestionamiento de que la relación funcional sobre los caudales repite en su 4 agravio, que ya se dijo que es lo mismo, porque este contexto nace pues del 037, y en la 027 de este decreto supremo se establece, primero, la aprobación del presupuesto, en el segundo ítem, respecto a quiénes serían los responsables, siendo en esto los departamentos o los que hagan de sus veces, y en este caso, hacía las veces pues la imputada que hoy defiende la defensa técnica, por ende existe una relación funcional para con los caudales de manera directa para poderlos administrar o custodiarlos. Respecto al último, el principio de progresividad, reitero, este principio de progresividad tiene connotación respecto al artículo 321 del Código Procesal Penal. Esto es, estamos en una formalización en la cual recién Ministerio Público y a la vez también las partes de la defensa viene reclamando los elementos de cargo y descargo, razones por las cuales estas pues son variables. Y esto está explicado pues específicamente en el Acuerdo Plenario 2/2012 en su fundamento séptimo segunda parte, donde claramente ha señalado que una de las características del hecho investigado es su variabilidad durante el curso de la etapa de investigación preparatoria, es decir, es la delimitación progresiva del posible objeto procesal. Y es así, porque no sabemos que después de ello se podría sobreseer o acusar en el presente caso. Pero claro es, dentro de este contexto, se verifica en esencia, en una materia de excepcionalidad, definitivamente si estamos o no frente a los elementos del tipo penal que es materia de discusión en el presente. Y nosotros consideramos bajo sus agravios que todos ellos se cumplen conforme al fundamento séptimo del Acuerdo Plenario 4/2005, señor magistrados. Bajo ese contexto, nosotros nos ratificamos, señor magistrado, que se declare infutada, por ende se ratifique la resolución emitida por primera instancia. Muchas gracias. Muy bien. Le corremos traslado por ¿cuántos minutos, doctor? Tenemos una audiencia a las 9. ¿5 minutos le parece bien? 5, por favor. Ya, pero no se pase. Ya, está bien. Perdón. Esto no, la misma norma no permite subjetivar estos elementos típicos. Dice que el primero es la existencia, no la subjetivación. La existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales o efectos. Se entiende, dice, relación funcional, el poder de vigilancia. No se puede decir habría, como el señor fiscal dice ahora, bueno, puede existir. No, dice poder de vigilancia sobre la cosa como mero componente típico, competencia del cargo, confianza del funcionario en virtud de su cargo y el poder de vigilar y cuidar los caudales o efectos. Este elemento típico es lo que se está reclamando que la norma refiere, el señor fiscal alude, que no está presente porque no está en la formalización. En el debate tampoco. En esa línea de razonamientos, este mismo acuerdo plenario es lapidario con respecto a la tesis fiscal. Ahora, el señor fiscal dice que se debe tener presente el contexto. El contexto, imaginamos fáctico o procesal, no lo sabemos, es una arista que debe debatirse en la excepción de improcedencia de acción o en la apelación de esta, hablando del principio de progresividad, porque dice que se encuentra en el artículo 321. Bien, ¿este artículo 321 puede superponerse a la audiencia de excepción de procedencia o en su apelación?
Bueno, según la tesis fiscal sí, porque entendemos que es su función, pero en el debate y más aún en la resolución no puede superponerse ello porque se estaría dejando de lado el debate de los elementos típicos. Como decía, si se va a amparar la judicatura en el principio de posibilidad, entonces ya no, pues todas las excepciones procedentes tendrían que declararse improcedentes porque están en formalización y entonces se debate eso en la acusación. Entonces, ¿para qué existiría el artículo 6? Porque aquí se debate, señor magistrado, temas objetivos, elementos típicos configurantes, si están presentes en la dogmática penal o no. No se ve temas de responsabilidad penal por presidentes supremos. Ahora, también dice el señor fiscal de que no calzaría esta conducta. Si la imputación fiscal se correlaciona, como hemos escuchado, a emisión de informes, como obstetra, eso per se, constituye la apropiación. Si yo, como es funcionario, emito un informe, ya eso significa la apropiación, me estoy apropiando, peculado por apropiación de lo que se imputa. Cuando se ha reseñado, el señor fiscal ha dado cuenta, bien el decreto supremo que habla de la jefatura, del jefe de departamento, de recursos humanos y director del área quien emite el auto resolutivo, no un obstetra. Entonces, dice la fiscalía que no calza. Bueno, lo que no calza es la tesis de emitir informes bajo la premisa de peculado, porque como ya dije, esto nació bajo un prisma desdibujado de la Fiscalía Superior de aquel entonces, con respecto a ese fiscal, que les ordenó a la Fiscalía Provincial que esa elevación de actuados se formalice, cobro indebido, por peculado. Por eso que no está en relación funcional. También dice que la relación funcional se debe a los informes 37 y 39. Lo mismo argumento. El artículo 425 que recibe el señor fiscal para establecer que sí es funcionario público. El 425 del magistrado del Código Penal establece quiénes son funcionarios servidores públicos. Y el numeral que ha citado el señor fiscal, el numeral 3, dice el que independientemente de todo régimen laboral se encuentre y mantiene un vínculo laboral o contractual con cualquier entidad. Bien, pero se cuestiona la relación funcional, que es la conexión, vinculación entre la cosa pública, efecto caudal, con el sujeto activo. Esto es, esa señora obstetra tenía relación funcional con un efecto y de ser así no se sabe cuál es. Con un caudal y de ser así no se sabe cuál es. Ha recurrido el señor fiscal sí a decir, con mucho respeto por cierto, al tema de la disponibilidad jurídica. Es cierto, el mismo acuerdo plenario define, pero tampoco permite subjetivar ello, porque dice, aquella posibilidad de libre disposición en virtud de la ley tiene que estar amparada en un mandato, un deber legal. Tampoco se puede subjetivar que tiene el funcionario servidor público. En la formalización existe el deber encomendado a sobre la cosa pública. He leído la formalización y no aparece. El señor fiscal ha enseñado que sí existe, pero no dice cómo. Entonces, esa disponibilidad jurídica, conforme lo desglosa el acuerdo plenario, también está ausente porque tampoco permite la ley subjetivar. Le dice, tiene que estar en la ley. O sea, no puede presumirse. Es por eso que el juez recurre a la expresión habría. Pero bajo una tesis de una superposición, de una habría, de una posibilidad, de un condicional, puede superponerse un elemento típico ausente para decir si está presente. El debate de la excepción justamente se debate elementos típicos presentes, no subjetivaciones. Luego, reseña el señor fiscal que se habría apropiado por el pago. Esa resolución o decreto supremo que ha citado el señor fiscal, en efecto, habla de un procedimiento para este pago COVID que nace de Lima, pasa por termina con el director de la zona de acá, recursos humanos y jefe del departamento. Es decir, si es todo un procedimiento administrativo, puede imputarse a esta señora, que no es ninguna de esta cadena, la apropiación con un informe. Luego ha reseñado, minuto 5, que los caudales, como jefe de departamento. Bien, se ha definido qué caudal ha sido entregado o efecto, si fuese el caso, para que pase a su dominio de la señora acusada. Nótese que también por precedentes vinculantes, Casación 102-2016, se refiere a que los caudales de efectos públicos tienen que haber entrado en posesión directa o, como dice el fiscal, indirecta, y para ello la consumación se requiere que el sujeto activo haya incorporado a su esfera de dominio los caudales públicos, separándolos, o sea, los ha debido tener, separándolos, extrayéndolos, quitándolos o desviándolos de las necesidades del servicio. ¿Cuál es ese caudal? Hasta ahora no se conoce. Ahora bien, concluyo con esto. Autor, en dogmática penal,
Autor es aquel que ha creado, a que se le puede imputar la creación de un riesgo jurídicamente prohibido, el ABC del abogado. ¿Puede atribuirse un riesgo jurídicamente prohibido a una obstetra que no tuvo relación con los caudales de efectos? Lógica jurídica. Puede vincularse eso con un memorando de 5 líneas donde no hay deberes funcionales y donde no se le atribuye el deber de jefe de departamento que pide el decreto supremo. No, porque no es jefe de departamento. Entonces, para terminar, el principio de progresividad en el cual se ampara la judicatura para descalificar elementos objetivos debatidos presentes, pero para el juez están ausentes, no es parte de la temática resolutiva de una excepción de improcedencia. En ese orden de ideas, el magistrado solicito, conforme a las normativas antes citadas, declare fundada la presente. Gracias. Muy bien, Ministerio Público, por el mismo plazo, 6 minutos. Gracias, señor magistrado. Voy a iniciar por la última parte que constantemente viene reclamando del principio de progresividad. El principio de progresividad señalado por el ACUO en primera instancia, señor magistrado, está en el sentido que además en ese estadio no se puede hacer actividad probatoria. Ese es el mensaje que da. Y en efecto, no se está pues ante un juicio oral. Lo que se pretende, por eso, acá la defensa, y lo digo con mucho respeto, pretende hacer ver la subjetividad cuando decimos habría. No, señor magistrado, estamos en una investigación en efecto que todavía no podemos afirmar con todos los elementos de cargo y descargo. Y esto tiene connotación con el artículo 321 del Código Procesal Penal. Y justamente es su fundamento de todo ello, de que la progresividad está en el avance que viene teniendo la investigación a efecto de poder emitir posteriormente, ya sea un requerimiento de sobreseimiento o acusación. Y es por eso que el juez dice muy bien en su resolución que no puede ser una actividad probatoria porque no es un juez de juzgador. Ese es lo que dice, y eso se debe dejar sentado claro. Ahora aquí manifiesta la defensa de que definitivamente respecto a esto de los informes no tendría que ver cómo es que ha manejado los caudales. Conocemos muy bien, y lo conoce y lo ha dicho, el acuerdo plenario sexto ha establecido claramente. Los manejos no solamente se hace a través de quien tiene directamente el dinero en sus manos, sino aquel funcionario que también puede disponer por la cualidad que se le ha otorgado. Reclama respecto que con un memorando no sería suficiente para poder disponer de los caudales, menos a través de este decreto 27/2021 que establecía quiénes eran los directos que tendrían que identificar qué personas o funcionarios o servidores serían los beneficiarios de esta bonificación extraordinaria. Lo dice claramente. Una de ellas, en su segundo artículo de este decreto, dice, la persona directa sería el primero, el jefe de departamento. En este caso, se le designa con este memorando parte de ese departamento, o como dice en esta resolución, que haga las veces para que pueda seleccionar, pero personas que realmente merecían este bono. En este caso, ¿merecía ella? No. No estoy en la actividad probatoria, pero bueno explicarlos. Y se dice, porque aquella vez ella tenía conocimiento que el mes de febrero estaba de vacaciones. Entonces no era merecedora. Y en segundo lugar, su colega Guadalupe Bonilla también tenía conocimiento que tenía licencia. Sin embargo, emitió un informe como jefa o haciendo las veces de jefe de departamento para que se le pague una bonificación. Y de esta forma, pues, pasa los caudales a su dominio. Entonces, bajo ese contexto, exige pues una relación funcional para que pueda de alguna otra forma custodiar y administrar los caudales del Estado. Claro, es a derecho, no como el presente caso, que se denota pues una presunta, por ahora, apropiación por parte de su patrocinador. Entonces, no es tan valedero que no exista una relación funcional. Sí existe, señor. Y respecto a las subjetividades que viene señalando, es una forma que a una investigación preparatoria pues se tiene que dar, ¿no? Por cuanto aún estamos, reitero, en la etapa de poder reunir todos los elementos de cargo y descargos que nos va a permitir al final llegar pues a una conclusión. Ahora, no es, y está, pero la carpeta es respecto que debe tener, dice, también unas funciones específicas. Y en efecto, existe en la carpeta, está su ROB y su MOB. Si hablamos desde su punto de vista como obstetricia y jefa con ese memorando que se le ha nombrado, una de sus funciones dice muy claramente, ¿cuál es? Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades asistenciales. Una de ellas, al supervisar, tenía conocimiento, pues, quiénes laboraban en febrero y quiénes eran merecedores. Pero, a sabiendas de eso, que en efecto no le pertenece ni a ella ni a su colega Guadalupe Bonías, ha emitido un informe número 37 y 39 para que de esta forma pues, los caudales salen al dominio privado de cada una de ellas. Eso es en esencia, señor. Gracias. Muy bien, vamos en todo caso a cerrar el debate entre el Ministerio Público y la Defensa Técnica
de la imputada. Vamos a pasar a las preguntas por parte del Tribunal Superior. Doctor. Sí, la defensa técnica. Su patrocinada y la otra persona, Guadalupe, ¿han recibido el dinero, el bono? La imputación fiscal informa No, que sí. dígame usted, ¿han recibido el dinero En sus boletas de venta, de pago? Sí, han Correcto. recibido. Muy bien, han recibido. Si su patrocinada no hubiera hecho ese informe, ¿se le hubiera pagado a Guadalupe y a ella? El procedimiento que No, está en la no, norma, no, la pregunta es clara, es que concreta. está en el procedimiento. No, por doctor. eso le digo, si no hubiera hecho ese informe, esos dos informes, 37 y 39, Ya. ¿se le hubiera pagado a su patrocinada y a Guadalupe? Si no hubiera hecho ese informe. Claro. Bueno, eso no lo puedo saber, señor magistrado. Bueno. Yo me remito a la norma. La norma dice Claro. el procedimiento y no la vincula a ninguna O objeción. sea, sí, ellos tienen el dinero, aparentemente, no sé, ¿no? Ministerio Público, Doctor, gracias. Eso es una todo. pregunta, doctor. La funcionaria, la señora no ha tenido el dinero para No, que pueda yo disponer lo único de que ella. estoy preguntando, si ella ha recibido el dinero. ¿Se ha beneficiado? Sí. Según la Usted- acusación, está en la boleta de pago. No, usted dice que sí, Por- ¿no es según la cierto? información. Por eso nada más. Ministerio Público, si hubiera hecho esos informes, si no hubiera hecho esos informes, ¿se le hubieran pagado a estas dos personas? No, definitivamente que no. Era necesario que se emita estos informes para que los caudales se paguen a los que realmente son merecedores de este beneficio. Aparte de esos dos informes, ¿ha habido otros informes que ella ha emitido para poder pagar a otras personas? Respecto a ella, es solamente la imputación del 37 y 39. No, pero me refiero que ella ha hecho otros informes para que les paguen a los que les beneficiaban realmente, legalmente. ¿O no ha hecho informes? ¿O solo ha hecho estos dos informes? Son estos dos informes que ha realizado a favor de ella y de su colega Guadalupe. Sí, pero usted también ha mencionado de que debía hacer, una persona tenía que hacer una relación de qué personas son los favorecidas por este bono. Así es. Ya, ella ha hecho ese informe que ha beneficiado a todos los demás que legalmente sí les correspondía. No, es que ella entra posterior. Ella es en marzo. La bonificación de la 27 se da en febrero. A ella le encargan en marzo, y en marzo cuando ingresa, dice, reconsidero e incluye a Guadalupe y a ella misma. Ah, ya. Gracias. Nada más de mi parte. Gracias, señor presidente. Doctora María Rosa. Ninguna pregunta. Gracias. Ministerio Público. Con respecto a este decreto supremo, lo tengo en la mano, lo he impreso. Para que diga si este decreto supremo que ha hecho referencia señala del trabajo parcial del mes de febrero. ¿Por qué le digo eso? Porque su patrocinada de la defensa técnica son dos casos, hay que separarlos, ¿no? Una que estaba de vacaciones, ¿no? Y la otra que la ha incluido. A la que la ha incluido, la pregunta es, ¿ha trabajado en el mes de febrero? Porque todo empieza de este decreto supremo, la forma y manera de pago. La pregunta es, ¿ha trabajado esta señora? No la que está de vacaciones, porque eso ya lo sabemos. Sí. La señora Guadalupe Bonilla Espinal, que es obstetra, ella ha tenido licencia a partir del día 19 de febrero del año 2021. Esto es en mérito, señor magistrado, inclusive a la resolución número 21 del año 2021, por cuanto ha sido diagnosticada con asma moderada. Y como estaba dentro del riesgo del COVID, se le ha otorgado una licencia. Y no ha venido laborando. La misma pregunta, doctor. ¿Trabajó o no trabajó? Porque ahí en la carpeta lo que he leído es que sí ha trabajado desde el 1 hasta el 18 de febrero. Sí, gracias, señor magistrado. Me remito a la carpeta que indica precisamente lo que usted refiere. Es lo que dice. Y dice también el decreto supremo que debió pagarse de acuerdo a la proporcionalidad de las horas que laboró. ¿Eso es correcto del Ministerio Público? Sí, en efecto, señor magistrado. Primero, para que se entienda, este decreto, la 027, se publica el 24 de febrero del año 2021 y Guadalupe Bonilla estaba con licencia mucho más antes del 19. O sea, ¿de qué tenía que pagárselo? ¿No? Así está. Y es en mérito a la resolución administrativa número 21-2021 de fecha 19 de febrero. O sea, antes que salga el decreto ya estaba con licencia y con licencia con remuneraciones, ¿no? Con goce de remuneraciones. Entonces, no era merecedor de este decreto. Doctor, en el tema de la defensa técnica ha hecho presente del cobro indebido, que ha iniciado con cobro indebido, conforme al artículo 383. ¿Eso es correcto?
y ha dicho que lo han archivado y el superior ha ordenado. ¿Eso es correcto, doctor? En efecto, tiene Sí. esa connotación, señor. Doctor, con respecto a los elementos, conceptos remunerativos, ¿no hay un artículo específico para esto? Respecto al concepto remunerativo, referido a respecto, esta es una bonificación excepcional, señor, Sí. en la cual se ha otorgado a aquellas personas que trabajen de manera presencial durante dicho mes de febrero. Esa es una bonificación. Ya. La otra pregunta, ¿han devuelto el dinero? En efecto, conforme está en la carpeta, está que han devuelto, señor. Han devuelto. Han devuelto. Pero- Entiendo que los 1.420 soles no es de un solo pago, es de los dos, por la que ha salido de vacaciones y por la que ha pagado. En efecto, Sumado, hacen 1.400, ¿verdad? no, sería, cada uno es por 1.440 nuevos soles. ¿Cada uno? A cada uno. No, 720 dice la bonificación, doctor. Seguramente ahí es por la devolución que se ha hecho, ¿no? Que hacen ver que, perdón, sí, es por 720, señor magistrado, Exacto. por cada uno, y 1.400 nuevos soles que se habían Que se ha sumado. para la diputada. Sí, sí. La pregunta es, si es que la otra persona ha trabajado parcialmente, ¿saldría esos 720? La pregunta para el Ministerio Público. Y varias veces se ha venido en este mismo caso, por mínima intervención y por la cuantía, han archivado no sé cuántos casos, ¿o me equivoco? Sobre este contexto yo no he tenido, señor magistrado, sobre este punto, sin embargo, recuérdese que este es un extremo de esta parte, nomás que estamos de este punto, hay varios funcionarios porque hay una autoridad paralela que están de más funcionarios, entonces no hay que trastocar este punto. Ahora, si hablamos por la insignificancia, es un punto que todavía es prematuro para poderlo discutir. Ya, muy bien. Defensa técnica, con respecto también al tema de la disponibilidad jurídica. Ahí mucho se ha hablado de la disponibilidad jurídica. Entonces, el informe con respecto a este caso, doctor, ¿qué tendríamos que referirse? ¿Qué tendría que referir? El informe. Bien. Como usted ha notado, señor director de debate, todo nace sobre un decreto supremo. Y en ese decreto supremo, para responderle, se vincula a la identificación de los beneficiarios de, y como se ha reseñado, solo se identificó a 2. Bien, entonces eso correspondería, conforme a la temática fiscal, a un cobro indebido, como estamos notando. Ese informe probablemente habría dado paso o habría generado el inicio de un cobro indebido, pero no peculado. Ya. Doctor, y con respecto al tema de los, ¿es 720 o estoy... Buen o punto. es 400? Agradezco su 1400? pregunta. Sí, en efecto, hay devoluciones de las partes cuando dan cuenta de esto y están dentro de la tangente o la investigación de cobro indebido. Hacen esa devolución y pese a ello, por orden fiscal superior, se somete los autos vía formalización a un peculado. Muy bien, gracias. Ministerio Público, perjuicio en este caso. ¿Cuál es el perjuicio? En efecto, señor magistrado, y hay reiteradas casaciones. El hecho que se haya devuelto, si se va a hacer el punto a la pregunta, magistrado, la consumación ha sido al momento que ha salido los cadáveres del medio privado y de manera ilegal. ¿Sí? Eso es en esencia, señor magistrado, porque si hablamos en la profundidad del perjuicio, ha habido personas en aquellas épocas en las cuales que realmente han trabajado y eran merecedores. Hay otras que no. Y más aún, si usted analiza desde qué punto de vista esta Guadalupe, por ejemplo, que tenía inclusive una licencia con goce de remuneración, se le ha incorporado para que recibe sin que haya elaborado. Pues, ¿no? Entonces, Doctor, ¿la pues, carpeta lo tiene a la mano, la carpeta fiscal? Ya, en todo caso le vamos a solicitar que en el transcurso de la mañana pues remita a este despacho la carpeta fiscal para mejor resolver el caso. Perfecto. Ya. Muy bien, señor presidente, mi intervención ha culminado. Bien, siendo las 8:55 de la mañana del día 5 de octubre del 2023, se da por concluida la presente audiencia, poniendo en conocimiento que la resolución va a ser emitida dentro del término de ley y va a ser notificada a sus casillas electrónicas o sus domicilios procesales. Muy buenos días. Bueno, buenos días.